Corriente eléctrica. La corriente eléctrica son electrones o cargas en movimiento, por lo que esa corriente se determina con la letra I y no es otra cosa que cuántas, y noten que esto es un delta Q, esto es una medida de cuántas cargas pasan por unidad de tiempo. Quiere decir que las unidades de corriente, carga, como es carga entre tiempo, pues sería coulomb entre segundo, y eso recibe un nuevo nombre que se va a conocer como ampere. Y los amperios son las unidades que se utilizan para la corriente. Normalmente la corriente convencional se define que va del polo positivo al polo negativo en una fuente de voltaje. Pero tenga en cuenta que en los conductores los que se mueven no son las cargas positivas, los que se mueven son los electrones, por lo que el movimiento real de las cargas en un conductor va de negativo a positivo, y a esta corriente se le determina como la corriente de electrones. La razón de esto es por razones históricas, y es que originalmente se pensaba que quienes componían la corriente eran cargas positivas, por eso es que se denominó la corriente convencional, que iba de positivo a negativo. Y luego se encontró que quienes realmente se mueven no son las cargas positivas en los conductores, sino que son las cargas negativas, por lo que eso es que hablamos entonces de una corriente de electrones y la separamos de esa nomenclatura de la corriente convencional. La resistividad y la resistencia. Algunos materiales nosotros sabemos que conducen mejor que otros, por lo que vamos a distinguir entre esas dos propiedades. La resistividad se denomina con la letra ρ y es una medida de cuánto se oponen los materiales, como una característica de los materiales, al flujo de las cargas. Y vamos a ver que esa resistividad luego la vamos a asociar con la resistencia. ¿Pero qué es la resistencia? La resistencia se va a denominar con la letra R y es una medida de cuánto el material, como una construcción total, se opone al flujo de las cargas. Por ejemplo, para el caso de un cable que tenga un largo L y un área seccional A, vamos a suponer que tenemos un cable aquí donde tiene un área seccional A y un largo L. Nosotros sabemos que las cargas van a pasar de un lado al otro. Pues la resistencia que tienen las cargas de moverse de un lado al otro, nosotros para el caso de los cables, y noten que esta expresión es sola y únicamente para los cables, esa resistencia nosotros vamos a poder encontrarla como la resistividad, en donde la resistividad es una constante que depende del material, y vamos a ver, usted puede encontrar ese resultado en unas tablas o sencillamente se le informa cuánto es el valor de esa resistividad por el largo del cable dividido entre el área. Pero noten esta relación. Eso quiere decir que un cable, primero, depende de cuánto es el material, porque esta resistividad depende del material. Hay unos materiales que tienen una resistividad mayor, por lo tanto, si tiene una resistividad mayor, tienen más resistencia, por lo tanto vamos a ver luego, ¿verdad?, de que si tienen mucha resistencia son malos conductores. Por lo que depende del material, porque esta constante de la resistividad depende del material. Pero noten que depende del largo. Quiere decir que mientras más largo es ese cable, mayor es la resistencia. Y note que es inversamente proporcional al área. Quiere decir que si este cable es más grueso, pues entonces estaría dividido entre un número más grande, porque mientras más grueso el área es mayor. Por lo tanto, a mayor área, la resistencia va a ser menor. Para cualquier otra resistencia, esa resistencia nosotros vamos a poder encontrarla como que va a ser igual a cuánto es la diferencia en el potencial eléctrico dividido entre la corriente. Y noten que esta expresión que tenemos aquí, la diferencia en el potencial tiene unidades de voltios y la corriente tiene unidades de amperes. Resulta que voltios entre amperes recibe un nuevo nombre que se van a conocer como ohms. Y noten la letra que se utiliza, es una omega. Esta es la letra entonces que se utiliza para representar las unidades de la resistencia. Y estas resistencias que siguen esta proporción de cuánto es la diferencia en el potencial entre la corriente, no son todas las resistencias. Son un tipo de resistencia que se conocen como resistencias óhmicas. Y de aquí sale lo que se conoce como la ley de Ohm. Si yo despejo para esta diferencia en el potencial, yo tengo que la diferencia en el potencial entre los dos extremos de una resistencia va a ser igual a la resistencia por cuánto es la corriente. Al igual que nosotros hablamos de resistencia, nosotros podríamos hablar de lo opuesto. Cuando usted dice que algo pone mucha resistencia a que la corriente pase a través de él, quiere decir que está tratando de aguantarlo. Y lo opuesto a eso sería que el material permita que
las cargas pasen lo más fácil a través de él. Por lo tanto, eso se denomina como que es un buen conductor. Quiere decir que de la misma forma en que los materiales se caracterizan por su resistividad, también nosotros podríamos caracterizar los materiales en términos de su conductividad. Y note la letra que se utiliza para la conductividad, es sigma. Y sigma, que es la conductividad, se define como el inverso de la resistividad. Quiere decir que las unidades de ese sigma va a ser 1 sobre omega por metros. Y al igual que la resistencia, nosotros podríamos hablar de lo contrario de la resistencia, que sería la conductancia, y la letra que se utiliza es una G, que es lo opuesto de la resistencia, en donde esa conductancia es el inverso de la resistencia, por lo tanto las unidades que tiene es de 1 entre ohmios. Ejemplo, ¿cuánto es la resistencia de un cable de cobre? Ese es el material, que tiene un diámetro de 2.053 milímetros y un largo de 100 metros. Tome que la resistividad del cobre es 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metros. Y note lo que tenemos. Esto es un cable en donde el largo de ese cable es de 100 metros y ese diámetro es de 2.053 milímetros. Nosotros sabemos que esa resistividad del cobre es igual a 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metros. Si yo quiero encontrar cuánto es la resistencia de un cable, la resistencia de un cable yo puedo encontrarla como que R es igual a la resistividad por el largo dividido entre el área. Nosotros tenemos cuánto es la resistividad y tenemos que el largo es de 100 metros. Nos falta encontrar cuánto es el área. Y noten que el área es el área seccional o transversal por el que las cargas pasan. Y esa área es esta área que está aquí. Y noten que un cable, esa área es prácticamente un círculo. Si usted toma un cable normal y usted lo corta, usted ve que es prácticamente un círculo. Por lo tanto, el área de un círculo nosotros podemos encontrarla como que es pi por el radio al cuadrado. Aquí hay varias formas. Si nos dan el diámetro, nosotros podemos encontrar como el radio, porque el radio es la mitad del diámetro. Y recuerden que esto tendría que estar en metros. O usted puede escribir esto en términos del diámetro para no tener que hacer otra operación. Y usted sabe que el radio es el diámetro dividido entre 2 y eso lo eleva al cuadrado. Por lo tanto, esa área va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. Note que este diámetro entre 2 todo va al cuadrado. Quiere decir entonces que esa área usted la va a poder encontrar que va a ser igual a pi por el diámetro, que es de 2.053 milímetros, quiere decir que es por 10 a la menos 3 metros al cuadrado dividido entre 4. Y usted puede corroborar que esa área le da 3.31 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Quiere decir que, regresando a nuestra expresión original, esa resistencia, entonces usted la va a poder encontrar como la resistividad, que es de 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metros, por el largo, en donde ese largo del cable es de 100 metros, dividido entre el área que nosotros acabamos de encontrar, que es área de 3.31 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Quiere decir que esa resistencia nos da 0.52 ohmios. Y recuerde que esta expresión es válida para una resistencia que es un cable. Antes de comenzar de lleno a hablar de circuitos, es importante reconocer esos elementos básicos de un circuito. Cuando nosotros veamos en un diagrama el siguiente símbolo, eso implica que eso es una batería o una fuente de voltaje.
Noten que al extremo que es más largo se va a identificar como el polo positivo, mientras que el extremo que es más pequeño entonces representa el polo negativo. El segundo es un capacitor. Y noten que para el capacitor hay dos símbolos que se pueden utilizar, donde es simplemente una línea, y esta línea derecha y la otra puede estar curva, o simplemente las dos líneas, y eso representa un capacitor. El tercero es un resistor, y el resistor tiene la siguiente forma. El cuarto es que usted puede ver una línea completamente recta. Eso va a representar un cable con resistencia despreciable. Cuando usted vea el siguiente símbolo, esto va a representar un interruptor. Noten que cuando este interruptor baje, pues entonces hay una conexión y la corriente puede pasar de un extremo del cable al otro. Y finalmente, el ground o tierra, usted va a poder verlo en donde se puede identificar de la siguiente forma, o en algunos casos también se puede identificar así. Y esto representa un ground, o lo que se conoce como tierra. Cuando nosotros hablamos de voltaje, hay que tener mucho cuidado en diferenciar lo que es la fuerza electromotriz de lo que es el voltaje de terminal a terminal. La fuerza electromotriz, conocida como un IMF o EMF, es el voltaje que crea el campo eléctrico para que las cargas se muevan. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de una batería o una fuente de voltaje, por la forma en la que está construida, esa fuerza electromotriz no necesariamente es el voltaje que nosotros medimos de un extremo a otro en la batería. Si nosotros dibujamos, por ejemplo, una batería normal, en donde este sería un extremo, vamos a suponer que este sea el extremo positivo y este sea el extremo negativo, y vamos a llamarle a este el punto A y a este otro vamos a llamarle el punto B. Resulta que el voltaje que nosotros medimos de este punto a este punto, la diferencia en voltaje es precisamente lo que se conoce como un voltaje de terminal a terminal. Sin embargo, la batería se puede imaginar como si fuese una construcción de una pequeña resistencia interna y esa fuerza electromotriz. Quiere decir que esa fuerza electromotriz es el voltaje idealizado de esa batería. Sin embargo, en la vida real, esa batería no produce el voltaje de terminal a terminal, no es el voltaje idealizado de la batería, porque hay una resistencia interna. Y noten que no es que hay una resistencia dentro de la batería. Al menos no es una resistencia física. Usted pueda ver que hay una resistencia. Recuerde que una batería es un proceso electroquímico. Y esta resistencia interna lo que representa es todos esos obstáculos que tienen los iones cuando están moviéndose de un punto a otro para producir el flujo de electrones. Ese voltaje de terminal a terminal, que lo podemos representar como el voltaje, la diferencia en el potencial del punto A al punto B, yo lo puedo representar como esa fuerza electromotriz, que sería el voltaje de la batería idealizada, menos la corriente que está pasando por esa resistencia interna. Noten que esta es la fuerza electromotriz.
y esta es la resistencia interna. Por ejemplo, si yo tuviese una batería de 12 voltios con un voltaje idealizado de 12 voltios y una corriente de esa batería está produciendo una corriente de 10 amperes, donde esa resistencia interna de la batería es 0.1 ohmios. El voltaje de terminal a terminal, pues sería, bueno, ese voltaje de terminal a terminal sería igual a esa fuerza electromotriz menos la corriente por esa resistencia interna, en donde esa fuerza electromotriz es 12 voltios menos la corriente, que son 10 amperios, por esa resistencia interna de 0.1 ohmios. Y usted puede corroborar que esto nos da 11 voltios. Noten que hay una caída en esa diferencia en el potencial. ¿Por qué esa caída en la diferencia de potencial? Es debido a esa resistencia interna. De hecho, noten que si la corriente es demasiado, si nosotros vemos que la corriente que está sacando, que está saliendo de la batería es cada vez mayor, eso implica que a mayor corriente este término se hace cada vez más grande. Y si este término se hace cada vez más grande, pues este voltaje de terminal a terminal cada vez se hace más pequeño. Por eso es que en el diseño de las baterías usted puede ver que la batería le dice cuánto es la corriente máxima que ella puede producir, porque más de esa corriente, pues entonces hay una caída considerable en la diferencia en el voltaje, en la diferencia en el potencial entre los dos terminales. De hecho, si la corriente es demasiado grande, supongamos que se tiende a infinito, va a llegar a un punto en donde sencillamente el voltaje tiende a cero. Resistencia en serie y paralelo. Al igual que con capacitores, vamos a ver que dependiendo de la forma en la que se conectan los resistores, pues el circuito va a tener un comportamiento completamente distinto. Quiere decir que vamos a comenzar discutiendo qué pasa cuando esas resistencias entonces se conectan en serie. Noten que una conexión en serie se caracteriza porque hay un solo camino. Quiere decir que cuando yo conecto esas resistencias en serie, lo que yo podría ver, vamos a suponer que tenemos aquí una fuente. Viene por aquí. Tenemos una resistencia, tenemos una segunda resistencia y tenemos una tercera resistencia. Y regresa al polo negativo. Noten que a esta vamos a llamarle R1, a esta vamos a llamarle R2 y a esta vamos a llamarle R3. Noten que en esta batería este sería el positivo y este sería el negativo. Quiere decir que este es el polo positivo y este es el polo negativo. Y la corriente en el circuito se define como que va de positivo a negativo. Recuerden que hay una diferencia. La corriente está definida por convención de positivo a negativo. Sin embargo, en el caso de los metales, quienes se mueven no son las cargas positivas, sino que son las cargas negativas. O sea que quienes realmente están moviendo son los electrones y ese movimiento va del negativo al positivo. Sin embargo, por convención, por como el desarrollo histórico de la teoría, originalmente se pensaba que quienes se movían eran las cargas positivas, por eso es que está definida de positivo a negativo. Quiere decir que la dirección de la corriente por convención es de positivo a negativo. Quiere decir que esta es la dirección de la corriente. Pasa por resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y pasa por el otro lado y llega finalmente al polo negativo. Lo primero que nosotros vemos es que si hay un solo camino, si hay un solo camino,
Eso quiere decir que la misma carga que está pasando por aquí debe ser la misma que está pasando por el 2, debe ser la misma que está pasando por el 3, porque no puede ser que si nosotros lo viéramos como una tubería de agua, y no puede ser, noten que si esto fuese una tubería de agua, esto sería como que una extensión está conectada a la otra y finalmente a la tercera. Quiere decir que si por aquí están pasando 5 galones por minuto, pues por aquí tienen que estar pasando 5 galones por minuto. Porque si pasa menos, pues quiere decir que en algún lado entonces hay una parte del agua que se está perdiendo. Y si por aquí pasan 5 galones, pues por la tercera también tienen que estar pasando 5 galones. Por lo tanto, si regresamos ahora a la visión de lo que es la corriente, recuerden que corriente era cuánta carga está pasando por unidad de tiempo. Quiere decir que si por aquí están pasando 2 electrones por segundo, pues por aquí tienen que estar pasando 2 electrones por segundo y por aquí tienen que estar pasando 2 electrones por segundo. Por lo tanto, la primera consecuencia es que eso implica que por el tipo de conexión, la corriente de la 1 va a ser igual a la corriente de la 2, que va a ser igual a la corriente de la 3, que va a ser igual a la corriente equivalente o la corriente de la fuente. Bien, pero noten que sobre cada resistor va a tener un potencial eléctrico. Donde el potencial eléctrico del primer resistor pues va a ser igual por ley de Ohm a la corriente que está pasando por ahí por la resistencia. Y noten que ese potencial es el potencial antes y después. Quiere decir que es este potencial de aquí hasta este punto. Ese potencial es lo que se conoce como el potencial del primer resistor. En el segundo resistor, el voltaje del segundo resistor va a ser igual a la corriente del 2 por esa resistencia del 2. Quiere decir que físicamente es la diferencia en potencial entre antes y después del resistor. Quiere decir que este es el voltaje de la 2. Y ese voltaje de la 3 pues va a ser igual a la corriente de la 3 por esa resistencia de la 3, que es esa diferencia en el potencial entre antes y después del resistor. En donde resulta que la corriente de la 1, la corriente de la 2 y la corriente de la 3 es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es el comportamiento que voy a tener en el voltaje equivalente? Noten que ninguno de los resistores está conectado a ambos extremos directamente a la fuente. En el caso del resistor 1, solamente un extremo está conectado a la fuente, pero el otro extremo está conectado al resistor 2. El otro extremo del resistor 2 está conectado al resistor 3 y uno de los extremos del resistor 3 está conectado entonces a el otro extremo de la fuente. Pero eso quiere decir que la resistencia 1 va a tener un voltaje distinto, la resistencia 2 va a tener otro voltaje, la resistencia 3 va a tener otro voltaje, pero aun cuando ellos tengan voltajes distintos, se supone que la suma de cada una de esos voltajes me tiene que dar igual al voltaje total, que en este caso sería el voltaje de la fuente. Por lo tanto, ese voltaje que se va a conocer como el voltaje equivalente, que va a ser igual al voltaje de la fuente, por el tipo de conexión va a ser simplemente la suma de todos los voltajes, que en este caso sería el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Donde el voltaje equivalente se puede reescribir por ley de Ohm. Si este voltaje es igual a la corriente por la resistencia, pues si este es voltaje equivalente, esta va a ser la corriente equivalente por la resistencia equivalente.
Y finalmente, ¿qué podemos decir de la resistencia? Bueno, el comportamiento de la resistencia lo podemos derivar a partir de los dos comportamientos que observamos anterior. Noten que nosotros observamos que para esta conexión en serie, el voltaje era que este voltaje equivalente pues era simplemente la suma de cada uno de los voltajes. El voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. En donde, por ley de Ohm, este voltaje equivalente yo podría escribirlo como la corriente equivalente por la resistencia equivalente es igual al voltaje del 1, y el voltaje del 1 va a ser la corriente del 1 por esa resistencia 1 más el voltaje del 2, que va a ser igual a la corriente del 2 por esa resistencia del 2 más el voltaje del 3, que va a ser igual a la corriente del 3 por la resistencia del 3. Pero noten que en serie solamente hay un camino. Quiere decir que la corriente del 1 va a ser igual a la corriente del 2, que es igual a la corriente del 3, que es igual a la corriente equivalente en el circuito. Quiere decir que, pero en serie, la corriente equivalente es igual a la corriente del 1, que es igual a la corriente del 2, que es igual a la corriente del 3. Quiere decir que si sustituyo, voy a tener, bueno, la corriente, y vamos a llamarle simplemente I. La corriente por la resistencia equivalente va a ser igual a la corriente por la resistencia 1 más la corriente por la resistencia 2 más la corriente por la resistencia 3. Y noten que ahora puedo sacar esta corriente de factor común. Y cuando yo saque esta corriente de factor común, voy a tener la corriente por esa resistencia equivalente va a ser igual a la corriente, saco factor común y me va a quedar R1 más R2 más R3. Y noten que esta corriente se me cancela con esta corriente, tal que entonces la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Estas son las tres variables esenciales en esta discusión de lo que son resistencias en serie. El primero es cuál es el comportamiento de la resistencia. La resistencia es la suma de cada uno de los resistores. El segundo es cuál es el comportamiento de la corriente. Y noten que en esa conexión en serie, pues como hay un solo camino, la corriente va a ser la misma en todos los resistores. Sin embargo, como la resistencia en cada uno de ellos es distinta, aun cuando la corriente es la misma, el voltaje en cada uno de los resistores va a ser distinto por ley de Ohm, porque recuerde que para cada uno de los resistores nosotros tenemos que el voltaje del 1 sería la corriente por esa resistencia 1, el voltaje del 2 será la corriente por esa resistencia del 2 y el voltaje del 3 va a ser igual a la corriente por esa resistencia del 3. Quiere decir que aun cuando la corriente sea la misma en cada uno de los resistores, los valores de las resistencias son distintos, por lo tanto los voltajes van a ser distintos. Pero aun cuando los voltajes sean distintos, la suma de todos esos voltajes tiene que dar igual a ese voltaje de la fuente o el voltaje equivalente en el circuito. Quiere decir que en forma de resumen, para una resistencia en serie, como hay un solo camino por el que la corriente puede pasar, la corriente que va a estar pasando por la resistencia 1 tiene que ser igual a la corriente que pasa por la 2, que es igual a la que pasa por la 3, que va a ser igual a esa corriente equivalente que pasa por todo el circuito. Sin embargo, como no todos los extremos de los resistores están conectados directamente a la batería, solamente un extremo del 1 está conectado a uno de los polos y el extremo del 3 está conectado al otro extremo de la batería. Por lo tanto, cada resistor va a tener un voltaje distinto. Pero aun cuando cada uno tenga un voltaje distinto, la suma de todos los voltajes en ese circuito va a ser igual al voltaje equivalente. Noten que en este caso es 1, 2, 3 porque solamente hay 3, pero si hubiesen 4 sería más el voltaje del cuarto.
Y finalmente esa resistencia equivalente para el caso de 3 resistores es sencillamente la suma de todas las resistencias. Quiere decir que a mayor resistencia usted tenga en el circuito, mayor va a ser esa resistencia equivalente. Ejemplo, 3 bombillas, una de 80 ohmios, de 100 ohmios y otra de 140 ohmios, se encuentran conectadas en serie a una fuente de 120 voltios. Quiere decir que esta fuente tiene el voltaje de la fuente es de 120 voltios. Determine cuál es la resistencia equivalente en el circuito. Y noten que esta conexión, este sería el terminal positivo, este es el negativo, quiere decir que la corriente va del positivo al negativo. Y estos 3 bombillas, y noten que uno de los diseños más antiguos de una bombilla es prácticamente una resistencia, porque yo tengo uno de filamento y otro filamento, y están pasando a través de un pequeño filamento que funciona prácticamente como una resistencia. Por lo tanto, determine la resistencia equivalente de este circuito. Y noten que estas 3 bombillas yo puedo pensarla como 3 resistores en serie. Y en serie, yo acabo de discutir que esa conexión en serie, la resistencia equivalente, es sencillamente la suma de cada una de las resistencias en ese circuito en serie. Quiere decir que esto sería igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Quiere decir que esa resistencia equivalente va a ser igual a 80 ohmios más 100 ohmios más 140 ohmios, que eso me da ese equivalente de 320 ohmios. Pero pensemos en lo que eso físicamente significa. Eso significa que este circuito que yo tengo aquí, yo en vez de pensarlo como 3 resistores independientes, al yo calcular la resistencia equivalente, eso implica que yo puedo pensar que estas 3 resistencias se comportan como una sola resistencia de 320 ohmios. Quiere decir que este circuito yo podría reducirlo y crear lo que se conoce como un diagrama de reducción. En donde esas 3 resistencias yo las puedo reducir como si fuese una sola resistencia. Esta es la fuente. Tal que esta resistencia puedo llamarla resistencia 1, 2, 3, porque sería, está compuesta de la resistencia 1 más la 2 más la 3. O sencillamente resistencia equivalente, que sería de 320 ohmios conectados a esa fuente de 120 voltios. B. Determine la corriente equivalente. Y noten que la corriente equivalente es la corriente que pasa por todo el circuito. Y al yo hacer este diagrama de reducción, pues se hace más fácil visualizar esa corriente equivalente, porque quiere decir que ya yo tengo cuánto será la resistencia equivalente, tengo el voltaje de la fuente y es la corriente que está pasando por todo ese circuito. Quiere decir entonces que al analizar todo el circuito yo puedo decir que el voltaje equivalente va a ser igual a la corriente equivalente por esa resistencia equivalente. Quiere decir que al despejar la corriente equivalente, pues va a ser simplemente ese voltaje equivalente entre la resistencia equivalente, donde ese voltaje equivalente es el voltaje de la fuente y esa resistencia equivalente nos dio 320 ohmios. Quiere decir que esto es igual a 120 voltios dividido entre 320 ohmios, que eso nos da 0.375 amperes. Ojo, noten que nosotros hemos calculado la corriente equivalente, pero este circuito es un circuito en serie, y para esta conexión en serie la corriente equivalente es igual a la corriente del 1, que es igual a la corriente del 2, que es igual a la corriente del 3. Quiere decir que como el circuito es en serie, por esa conexión en serie,
Eso implica que esta corriente equivalente va a ser igual a la corriente 1, que es igual a la corriente del 2, que es igual a la corriente del 3, que va a ser igual a 0.375 amperes. C. Determine el voltaje en cada resistor. Noten que ya nosotros sabemos de la parte A, en donde esa resistencia equivalente es de 320 ohmios, y de la parte B, que la corriente equivalente es de 0.375 amperes, en donde por el tipo de conexión esa corriente equivalente es igual a la corriente del 1, que es igual a la corriente del 2, que es igual a la corriente del 3. Quiere decir que para determinar cuánto es el voltaje en cada resistor, pues noten que todo lo que tenemos que hacer es que podemos aplicar la ley de Ohm, donde el voltaje es igual a la corriente por esa resistencia. Lo único que recuerde es que en la ley de Ohm, si este voltaje es del 1, esta es la corriente del 1, esta es la resistencia del 1. Si este es el voltaje del 2, esta es la corriente del 2 y esta es la resistencia del 2. Si este es el voltaje equivalente, esta es la corriente equivalente y esta es la resistencia equivalente. Quiere decir que vamos a aplicarlo para cada uno de ellos. El voltaje del 1 es igual a la corriente del 1 por la resistencia del 1. Quiere decir que esa corriente del 1 es de 0.375 amperes por la resistencia del 1, y noten que vamos a llamarle a este R1 como lo habíamos hecho. Este era R2 y este era igual a R3. Por lo tanto va a ser igual a por 80 ohmios. Quiere decir que ese voltaje nos da de 30 voltios. El voltaje del 2 va a ser igual a la corriente del 2 por esa resistencia del 2. Quiere decir que esto será igual a 0.375 amperes por esa resistencia del 2, que es de 100 ohmios. Y eso nos da a 37.5 voltios. Y por último, el voltaje del 3 es igual a la corriente del 3 por esa resistencia del 3. Quiere decir que esto será igual a 0.375 amperes por esa resistencia del 3, que es de 140 ohmios. Que eso nos da 52.5 voltios. De hecho, nosotros podríamos corroborar que para esa conexión en serie habíamos dicho que el voltaje del 1 más el voltaje del 2 más el voltaje del 3, esto nos tiene que dar igual al voltaje de la fuente. Y usted puede corroborar que el voltaje del 1, si nosotros tomamos la suma de los voltajes, que sería igual al voltaje del 1 más el voltaje del 2 más el voltaje del 3, esto sería igual a 30 voltios más 37.5 voltios más 52.5 voltios. La suma de cada uno de los voltajes nos da aproximadamente 120 voltios, que es precisamente ese voltaje equivalente. Cuando yo quiero encontrar la potencia en un circuito, esa potencia yo puedo expresarla como la corriente por el voltaje. Y note que esta corriente tiene unidades de amperes, por lo que en términos de unidades esto va a tener unidades de amperes. Y el voltaje, ese potencial eléctrico, tiene unidades de voltios. Quiere decir que esta combinación de amperes por voltios nos va a dar igual a unidades de watts en el sistema internacional. Si ustedes quieren encontrar la potencia de un elemento del circuito, pues todo lo que tiene que hacer es encontrar cuánto es la corriente por ese elemento por el voltaje en ese elemento. En el caso de las resistencias,
esa expresión de la potencia sigue siendo válida, pero para la resistencia nosotros tenemos que esas resistencias óhmicas, yo puedo expresar que el voltaje a través de ella es igual a la corriente por la resistencia. Quiere decir que para la resistencia, esa potencia, yo podría escribirlo como la corriente por el voltaje, que lo puedo sustituir como la corriente por la resistencia. Y noten que esto termina como la corriente al cuadrado por la resistencia. Quiere decir que una de las formas de encontrar esa potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Quiere decir que esta es la corriente pasando por ese resistor y la resistencia de ese resistor. Una segunda forma de expresar esta misma ecuación es que en vez de sustituir por el voltaje, yo puedo despejar la ley de Ohm por la corriente. Y noten que esa corriente yo podría escribirla como el voltaje entre la resistencia. Y si yo sustituyo en esa segunda forma, yo tendría que la potencia es igual a la corriente, donde la corriente la puedo escribir como el voltaje entre la resistencia, multiplicado, noten que sustituir por la corriente, multiplicado por el voltaje. Quiere decir que esto termina como voltaje por voltaje, voltaje al cuadrado, entre la resistencia. Por lo que una segunda forma de expresar esa potencia es el voltaje al cuadrado entre esa resistencia. Y note que estas dos expresiones son sola y únicamente válidos para resistores que sigan esta relación, resistores óhmicos que sigan la relación de la ley de Ohm. De lo contrario, debe utilizar la expresión general de la potencia. En la próxima parte vamos a ver una parte del mismo problema que estábamos resolviendo, donde vamos a determinar la potencia de cada una de las bombillas. Parte D. Determine la potencia consumida por cada una de las bombillas, en donde nosotros sabemos que la potencia eléctrica es igual a la corriente por el voltaje. Y noten que esta expresión de la potencia eléctrica se puede reescribir, porque en el caso de una resistencia podemos utilizar ley de Ohm, y esta corriente se puede despejar por ley de Ohm, que sería igual al voltaje entre la resistencia, y al sustituir por la corriente terminaría con voltaje al cuadrado entre la resistencia. O también se podría utilizar ley de Ohm para sustituirlo por el voltaje, que sería igual a la corriente por la resistencia, es decir, que sería corriente al cuadrado por la resistencia. Y noten que para este problema, como tenemos tanto la corriente como el voltaje como la resistencia, podríamos utilizar cualquiera de las tres. En este caso, pues por aleatorio, no hay una razón específica, porque tenemos todos los datos para determinar la potencia del 1. Vamos a utilizar esta expresión para ser consistente. Sería igual al voltaje del 1 al cuadrado entre esa resistencia del 1, en donde ese voltaje del 1 nos dio 30 voltios. Esto sería al cuadrado dividido entre esa resistencia del 1, que es de 80 ohmios. Y eso nos da una potencia de 11.25 watts. Para la potencia de la segunda bombilla sería el voltaje de la 2 al cuadrado entre esa resistencia de la 2, donde ese voltaje de la 2 nos dio 37.5 voltios al cuadrado dividido entre esa resistencia de la 2, que es de 100 ohmios. Y esto nos da una potencia de 14.06 watts. Y finalmente la potencia de la 3, que sería igual al voltaje de la 3 al cuadrado y entre esa resistencia de la 3, donde el voltaje de la 3 nos había dado 52.5 voltios al cuadrado dividido entre esa resistencia de la 3 de 140 ohmios, que nos da una potencia de 19.05
69 watts. En el caso de una conexión en serie, como todos van a tener la misma corriente, de esta expresión que utilizamos no vamos a poder ver el patrón de esa dependencia, porque en esta expresión varía tanto el voltaje como la resistencia. Pero en una conexión en serie, noten que lo que es común en esa conexión en serie es la corriente. Quiere decir que si lo vemos desde este punto de vista, que la potencia es la corriente al cuadrado por la resistencia, como la corriente en serie es toda la misma, quiere decir que a mayor resistencia, pues la potencia consumida va a ser mayor. Piense en lo que físicamente significa que esa potencia consumida sea mayor, porque noten las unidades de esa potencia está en watts. Y cuando usted compra las bombillas, la bombilla tiene unas especificaciones, y esas especificaciones de la bombilla en términos de quién brilla más o quién brilla menos están en unidades de watts. Así que haga esa conexión y cuestiónese qué es lo que físicamente significa esa potencia. Resistencias en paralelo. ¿Qué es lo que distingue una conexión en paralelo? Pues noten que una sección en paralelo se distingue porque hay más de un camino. Y vamos a ver lo que eso significa. Si yo tengo una fuente de voltaje en esta sección, y yo vengo por aquí, y noten que aquí yo voy a tener un resistor. Luego entonces aquí tengo otro resistor. Vamos a llamarle R1, del resistor R2. Y aquí tengo un tercer resistor. Y eventualmente esta conexión regresa a el negativo de la batería, donde esta resistencia va a ser R3 de R2. Noten que del positivo la corriente viene por aquí, y cuando llega a este punto la corriente puede decidir pasar por R1 o por R2 o por R3. Quiere decir que en el momento en donde hay más de un camino o la corriente puede decidir por dónde pasar, esa sección del circuito está en paralelo. Y noten que una vez pasa por R1, eventualmente la corriente viene por aquí y regresa al negativo. La que pasa por R2 regresa por aquí y llega al negativo, y la que viene por R3 viene por esta sección y regresa al negativo. Quiere decir que en esta sección de aquí la corriente que debe estar pasando debe ser la corriente de R1, R2 más R3. Noten que este diagrama es bien parecido al siguiente. Yo puedo tener una fuente de voltaje. Está la resistencia R1. Aquí voy a tener una segunda resistencia, R2. Y aquí voy a tener una tercera resistencia, R3. Y eventualmente el circuito regresa hasta el negativo. Y noten que estas dos conexiones, esto también es en paralelo. ¿Por qué? Porque la corriente sale del positivo. De momento se está moviendo por esta sección hasta que llegue a este punto. Y noten que en este punto la corriente puede decidir pasar por R1 o decidir pasar hacia los otros resistores. Luego, cuando llegamos acá, la corriente puede decidir pasar por R2 o decidir pasar por R3. Quiere decir que en esta sección de aquí debe estar pasando la corriente que nutre tanto al 1 como el 2 como el 3. Quiere decir que yo podría llamarle que esta corriente que está por aquí, esta corriente es la corriente 1, 2, 3. En esta sección, la corriente que va a estar pasando por R1, pues va a ser la corriente que voy a denominar como I1. Noten que la variable que estamos utilizando es una I mayúscula. Luego entonces, la corriente que va a estar pasando por R2, vamos a denominarla como I2.
y la que está pasando por R3 va a ser I3. Quiere decir que, ¿qué corriente es la que está pasando por esta sección? Si usted se lo imagina como si fuese una tubería de agua, pues noten que el agua que viene por aquí sería la que pasa por el 3 y eventualmente es la que se mueve en esta dirección. Quiere decir que ahí debe estar pasando I3. Ahora, en este punto, aquí se va a encontrar I2 con I3. Y noten que la única opción en que esa corriente se puede mover es en esta dirección. I2 no puede moverse en esta otra dirección. Si usted lo piensa en términos de agua, si tuviese una tubería de agua y el agua se está moviendo en esta dirección, es imposible que esta corriente o esta agua que esté por aquí empiece a moverse en dirección contraria al flujo que ya estaba en esa sección. Quiere decir que en esta sección donde se conecta I2 e I3, ambas corrientes tienen que estar moviéndose hacia la izquierda. Quiere decir que en esta sección del circuito, la corriente que debe estar pasando debe ser la corriente de 2 y 3. Por lo que a esa corriente yo podría llamarle I2, 3. Y eventualmente en este punto se está encontrando I1 con I2, 3. Y noten que I2, 3 se está moviendo en esta dirección. Quiere decir que la única opción en que cuando I1 se incorpora es que ambas se muevan hacia la izquierda. Por lo tanto, en esta sección debe estar moviéndose I1, 2, 3. Esta corriente que pasa por todo el circuito, en este caso hay solamente 3, también se le conoce como la corriente equivalente. Si tuviésemos 4, pues entonces sería I1, 2, 3, 4 y esa corriente que pasa por todo el circuito recibe el nombre de I equivalente. Quiere decir que esta también se conoce como la corriente equivalente. Y en este caso hay 3 propiedades físicas que nosotros queremos ver cuál es ese comportamiento. Y vamos a ver cuál es el comportamiento primero, del voltaje, segundo, de la corriente, y tercero, de esa resistencia. Resistencias en paralelo. Una conexión en paralelo se caracteriza porque hay más de un camino. Sin embargo, noten que el comportamiento, precisamente por ese mismo tipo de conexión, el comportamiento que tiene el voltaje es el siguiente. Noten que el extremo positivo es como si la primera resistencia estuviese conectado directo aquí a la batería. Y también este tipo de conexión es como si la resistencia 2 estuviese directamente conectada a la batería. Igualmente la resistencia 3 es como si estuviese conectada directa a la batería o tiene acceso a esa conexión directa a la batería. Por este tipo de conexión quiere decir entonces que el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje del 1, que es igual al voltaje de la resistencia 2, que es igual al voltaje de la resistencia 3. ¿Y cuál es el comportamiento de la corriente? Pues noten que parte de la corriente va a pasar por I1, parte de esa corriente pasa por el resistor 2, que va a ser I2, y parte de la corriente pasa por el resistor 3, que va a ser I3. Quiere decir que por aquí pasa I3, por aquí estaría pasando I2 e I3, y finalmente la corriente equivalente del circuito va a ser la suma de la corriente que pase por la 1, más la que pase por la 2, más la que pase por la 3. Quiere decir que la corriente esa corriente equivalente es simplemente la suma de todas las corrientes. En este caso la corriente equivalente es 1, 2, 3, porque solamente hay 3 resistores, que va a ser igual a la corriente del 1 más la corriente del 2 más la corriente del 3. Noten que si yo quisiera determinar cuánto es la corriente que pasa por el resistor 1, esa corriente por cada resistor, yo puedo utilizar la ley de Ohm.
en donde esa corriente que pasa por el 1 va a ser simplemente el voltaje del 1 entre la resistencia del 1. La corriente que pasa por el 2 va a ser igual al voltaje 2 entre esa resistencia 2. Y la corriente que pasa por el 3 es igual al voltaje 3 entre esa resistencia 3. Quiere decir que estos son los dos comportamientos esenciales para esos resistores. Por último, ¿cuál entonces es el comportamiento de la resistencia en paralelo? El comportamiento de la resistencia en paralelo nosotros lo podemos derivar a partir del comportamiento del voltaje y de la corriente. Noten que para esas resistencias en paralelo nosotros habíamos encontrado que la corriente equivalente era igual a la suma de las corrientes, que era igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Pero noten que para un resistor utilizando ley de Ohm, la corriente yo puedo determinarla como el voltaje entre la resistencia. Quiere decir que en este caso, si esto fuese la corriente 1, pues esto sería voltaje 1 entre resistencia 1. Si este fuese la corriente 2, pues sería voltaje 2 entre resistencia 2. Y si fuese la corriente equivalente, pues este sería el voltaje equivalente entre la resistencia equivalente. Quiere decir que vamos a sustituir esta relación de la corriente en cada uno de estos elementos. Y vamos a tener que esa corriente equivalente la vamos a poder escribir como el voltaje equivalente entre esa resistencia equivalente. Va a ser igual a la corriente 1, que es igual al voltaje 1 entre la resistencia 1, más la corriente 2, que es igual al voltaje 2 entre la resistencia 2, más la corriente 3, que es igual al voltaje 3 entre esa resistencia 3. Pero para una conexión en paralelo, el comportamiento del voltaje resulta que por ese tipo de conexión, el voltaje de la fuente es igual al voltaje del 1, que es igual al voltaje del 2, que es igual al voltaje en el resistor 3. Por lo tanto, el voltaje de la fuente, que es igual al voltaje de todo el circuito, en este caso, que es igual al voltaje equivalente, es igual al voltaje del 1, que es igual al voltaje del 2, que es igual al voltaje del 3, que vamos a llamarlo simplemente como V. Quiere decir que si todos estos términos son V, yo voy a poder aquí sacar V de factor común y voy a tener, o primero vamos a sustituir ese voltaje equivalente, sería V entre esa resistencia equivalente es igual a V entre R1 más V entre R2 más V entre R3. Y noten que si ahora saco V de factor común, cuando lo saque de factor común, este V y este V se me cancelan, tal que al cancelar la V, ese término del voltaje, llego a la siguiente relación. Y es que la resistencia en paralelo tiene el comportamiento de que 1 sobre esa resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Quiere decir que el inverso de la resistencia equivalente, que en este caso no olvidemos que la equivalente sería la resistencia de todo el circuito, es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Pero noten lo que eso físicamente significa. Eso significa que yo puedo pensar como que toda esta sección que está en paralelo se comporta como un solo resistor, que se va a conocer como la resistencia equivalente. Quiere decir que en un diagrama de reducción, esto se vería de la siguiente forma. En ese diagrama de reducción, estos tres resistores se comportan como uno, que se va a conocer como la resistencia equivalente. Por lo tanto, esto se vería donde tengo la fuente. Tendría un solo resistor,
que se va a conocer como la resistencia equivalente, o también en este caso se le puede llamar como la resistencia 1, 2, 3, porque esa resistencia equivalente está compuesta de la resistencia 1 más la 2 más la 3. Quiere decir que en modo de resumen podemos decir que esa resistencia en paralelo, primero, el comportamiento del voltaje es que por el tipo de conexión, el voltaje equivalente, que es igual al voltaje de la fuente, que también se puede conocer como el voltaje 1, 2, 3, va a ser igual al voltaje 1, al voltaje 2 igual al voltaje 3. En el caso de la corriente, como la corriente puede decidir por qué camino va a pasar, por lo tanto, la corriente equivalente, que es igual a la corriente 1, 2, 3, que es la corriente que pasa por todo el circuito, va a ser igual a la corriente que pasó por el 1, más la corriente que pasó por el 2, más la corriente que pasó por el 3. Y finalmente, el comportamiento de la resistencia es que el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de cada uno de esos resistores. Ejemplo, 3 bombillas, una de 80 ohmios, la segunda de 100 ohmios y la tercera de 140 ohmios, se encuentran conectadas en paralelo a una fuente que da un voltaje de 120 voltios. Quiere decir que tenemos algo parecido a este circuito. Vamos a dejar, esta es la fuente. Una de esas fuentes de 120 voltios. Y esto está conectado a 3 resistores. Donde por aquí vamos a tener que están conectados en paralelo. Aquí vamos a tener a R1, que R1 es de 80 ohmios. Aquí vamos a tener conectado a R2, que R2 es de 100 ohmios. Y aquí vamos a tener conectado a R3, donde R3 es de 140 ohmios. Y finalmente, todos ellos se conectan a esta fuente. Y regresan a la fuente. Noten que esta conexión es en paralelo porque la corriente cuando viene por aquí eventualmente puede decidir pasar por el 1 o por el 2 o por el 3. Después que la corriente se divide, eventualmente se recoge y regresa al negativo. La primera pregunta es: determine la resistencia equivalente. Y en el caso de resistores en paralelo, nosotros sabemos que 1 sobre esa resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos. Quiere decir que en este caso tenemos 3, pues sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Quiere decir que esto va a ser igual a 1 sobre esa resistencia equivalente, va a ser igual a 1 sobre esa resistencia 1, que la resistencia 1 es de 80 ohmios, más 1 sobre R2, y R2 es de 100 ohmios, más 1 sobre R3, y R3 es de 140 ohmios. Quiere decir que una vez usted encuentra esto, y recuerde que primero tendría que encontrar esta suma, y uno de los errores principales es que una vez usted encuentra esta suma, ese no es la resistencia equivalente. Luego de eso tendría que buscar el inverso. Quiere decir que 1 sobre esa resistencia equivalente nos da 0.0296 sobre ohmios. Y para encontrar esa resistencia equivalente tenemos que encontrar entonces el inverso. Quiere decir que
esa resistencia equivalente sería el inverso de 1, o sea, sobre 0.296. El inverso de 0.0296. 1 sobre eso nos da 33.73 ohmios. Note lo que eso significa. Esta resistencia equivalente implica que estos tres resistores se comportan como uno solo. Quiere decir que en un diagrama de reducción, este circuito prácticamente se ve de la siguiente forma. Una resistencia conectada a la fuente, donde esta resistencia equivalente tiene el valor de 33.73 ohmios. Y noten que esa resistencia equivalente es más pequeña que la resistencia más pequeña dentro de esa configuración en paralelo, que en este caso sería la de 80. ¿Por qué entonces al conectar esos resistores en paralelo la resistencia equivalente da más pequeña que la más pequeña de los resistores? Pues noten que el hecho del tipo de conexión, si en algún momento la corriente viene por aquí y encuentra que la resistencia es muy grande, pues decide pasar por otro camino. Y luego entonces, si tengo este otro camino, pero encuentro que es muy difícil, tengo otro camino en el que puedo seleccionar. Quiere decir que ese tipo de conexión en donde yo tengo la elección de poder cambiar por el camino que se me haga más fácil, en consecuencia, lo que hace es que en el circuito completo la resistencia del circuito como un todo reduce. Imagínalo de esta forma, donde si usted está corriendo pista y campo, vamos a suponer que aquí usted tuviese una pista y este es el track 1 y este es el track 2 y este es el track 3. Una conexión en paralelo implica que la corriente puede decidir por dónde ella va a pasar. En términos de la analogía con pista y campo, pues quiere decir que cuando usted va por un track, pues ahora tiene la opción de que si encuentra que esta track es demasiado difícil, pues puede moverse al segundo o puede moverse al tercero. Como consecuencia, el cruzar de un lado al otro, pues entonces se le va a hacer más fácil porque usted puede decidir cuál es el camino más fácil. Y en como un todo, la resistencia en ir de un lado de la pista al otro lado de la pista, pues es menor. Pues lo mismo ocurre con este circuito. El hecho de que la carga, el electrón, pues tiene la opción de decidir por cuál camino él va a escoger, lo que provoca es que esa resistencia total de ir de un lado al otro del circuito disminuye. B. Determine la corriente equivalente. Y noten que la corriente equivalente es la corriente que pasa por todo el circuito. Quiere decir que tal vez me conviene más verlo como un circuito como el todo, en esta visión de una resistencia equivalente. Quiere decir que esa corriente equivalente es esta corriente que pasa o que sale de la fuente, esta I equivalente, que también es llamada como la corriente 1, 2, 3. Quiere decir que ¿cómo yo determino esa corriente equivalente? Pues noten que este circuito prácticamente se redujo a un circuito con una sola resistencia, en donde yo puedo aplicar la ley de Ohm a esta resistencia equivalente. Y noten que para la resistencia equivalente, yo puedo decir, bueno, ley de Ohm es el voltaje igual a la corriente por la resistencia, donde si este voltaje es equivalente, esta corriente es equivalente y esta resistencia es equivalente. Por lo tanto, la corriente equivalente va a ser igual al voltaje equivalente entre esa resistencia equivalente. Y noten que ese voltaje equivalente es precisamente el voltaje de la fuente, que es de 120 voltios. Dividido entre esa resistencia equivalente que nosotros encontramos que era de 33.73 ohmios.
Quiere decir que esa corriente equivalente nos da 3.56 amperes. C. Determine la corriente en cada resistor. Y noten que de cada resistor lo que nosotros sabemos es que la resistencia del 1 es de 80, la del 2 es de 100 y la del 3 es de 140. Pero noten que los tres están conectados en paralelo. Y si están conectados en paralelo quiere decir que el voltaje en cada uno de los resistores es precisamente 120 voltios. Quiere decir que por esta conexión en paralelo el voltaje del 1 es igual al voltaje del 2, que es igual al voltaje del 3, que es igual a 120 voltios. Por lo que para poder determinar la corriente en cada uno de ellos, como sabemos el voltaje y sabemos la resistencia, podemos aplicar ley de Ohm. Quiere decir que por ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, por lo tanto la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Lo único que si esta es la corriente del 1, esto va a ser el voltaje del 1 entre la resistencia del 1, por lo tanto esto va a ser igual a 120 voltios, dividido entre esa resistencia del 1 que es de 80 ohmios. Y usted puede corroborar que esto nos da a 1.5 amperes. Para el 2, la corriente del 2 es igual al voltaje 2 entre esa resistencia del 2, que esto va a ser igual a 120 voltios, entre esa resistencia del 2 que es de 100 ohmios, y esto nos da 1.2 amperes. Y finalmente la corriente del 3, que va a ser igual al voltaje del 3 entre esa resistencia del 3, en donde el voltaje del 3 es de 120 voltios, entre esa resistencia del 3, que era de 140 ohmios. Y esto nos da a 0.857 amperes. Ahora, note algo peculiar en este resultado y en esta visión de lo que es la resistencia. Para este caso donde el voltaje es el mismo en todos, se puede ver que si el voltaje es el mismo en todos, a mayor resistencia, esa visión de resistir o oponerse a la carga, al flujo de la carga, oponerse a la corriente, pues noten que se puede ver en este cómputo, porque cuando el voltaje es el mismo en todos, a mayor resistencia, que la mayor resistencia es R3, noten que R3 es quien menos corriente tiene. Sin embargo, cuando la resistencia es lo menor en este circuito, que sería esa resistencia R1, que es la más pequeña de 80 ohmios, esa resistencia que es la menor es quien más corriente tiene. Por lo tanto, aquí se puede ver que a mayor resistencia, pues entonces para un voltaje fijo, a mayor resistencia, menor es la corriente en ese resistor. Y a menor resistencia, pues mayor es la corriente que puede pasar a través de ese resistor. De igual forma, nosotros podemos corroborar con este resultado, y es que nosotros habíamos dicho que la corriente se dividía y que luego esa corriente que pasa por el 1 y que pasa por el 2 y que pasa por el 3 se vuelven a encontrar aquí y forman lo que es la corriente equivalente 1, 2, 3. Y nosotros podemos corroborar eso. Noten que habíamos dicho que para una conexión en paralelo, la corriente equivalente era igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Porque noten que en este circuito, la corriente equivalente, que sería la que pasa por aquí, o la que viene por aquí, prácticamente es la corriente del 1 más la del 2 más la del 3. Por lo tanto, esto sería igual a 1.5 amperes más 1.2 amperes más 0.857 amperes. Y esto nos da 3.557 amperes, que es precisamente lo que nosotros habíamos encontrado en la parte anterior, que nos había dado 3.56. Noten que en algunos resultados puede ser que haya una diferencia en esos dígitos, en esos últimos dígitos, por el factor del redondeo en los números. Por lo que estos dos resultados podemos ver que se han corroborado.
D. Determine la potencia consumida por cada resistor. Para la potencia consumida, nosotros podemos representarla como el voltaje por la corriente. Y en el caso de un resistor, pues esta relación se puede transformar al voltaje al cuadrado entre el resistor y también como la corriente al cuadrado por la resistencia de ese resistor. En este caso nosotros sabemos que como estos tres resistores están conectados en paralelo, pues el voltaje de todos es 120, y como tenemos la resistencia, pues la relación más fácil de utilizar sería esta del voltaje al cuadrado entre la resistencia. Por lo tanto, eso implica que la potencia del primer resistor sería el voltaje del primer resistor al cuadrado entre ese resistor 1, que sería igual a 120 voltios al cuadrado, dividido entre esa resistencia del 1, que es de 80 ohmios. Quiere decir que esto sería igual a 180 watts. La potencia 2 sería entonces el voltaje del 2 al cuadrado, dividido entre esa resistencia del 2, que sería igual a 120 voltios al cuadrado, dividido entre esa resistencia 2, que es de 100 ohmios. Quiere decir que esto nos da 144 watts. Y la potencia 3, que sería igual al voltaje del 3 al cuadrado, dividido entre esa resistencia 3, que sería igual a 120 voltios al cuadrado, entre esa resistencia 3, que es de 140 ohmios, que nos da entonces 103 watts. Ahora, noten que esto es una conexión en paralelo. Y para esta conexión en paralelo, el resistor o la bombilla con la resistencia menor es quien da una potencia mayor, mientras que la bombilla con una resistencia mayor es quien tiene una potencia menor. Noten que las bombillas en nuestras casas, la potencia de la bombilla se informa en watts, y nosotros sabemos que a mayor watts, pues la bombilla alumbra más. Por lo tanto, es importante recordar que las conexiones en nuestras casas están hechas de forma paralela, o sea que esta potencia está informada asumiendo que la conexión es una conexión en paralelo y que todas las bombillas están al mismo voltaje. Si usted se percató, este problema era exactamente en los mismos resistores y el mismo voltaje que el que nosotros hicimos. En vez de en paralelo, lo hicimos en serie. Y para ese cómputo en serie, corrobore y compare esta potencia que nosotros acabamos de obtener en paralelo a la potencia que se obtuvo en serie. Y noten que no es lo mismo. No da igual, porque en esa conexión en serie los voltajes entre las resistores no es el mismo. Por lo tanto, si ese voltaje no es el mismo, esa potencia va a cambiar. En esta lección nosotros hablamos de las resistencias y hablamos de esa relación para los cables, una resistencia compuesta de cables. Esa resistencia se puede encontrar como la resistividad por el largo entre el área. Para el caso de cualquier otra resistencia, en el caso de resistencia óhmicas en específico, nosotros podemos encontrar esa resistencia como el voltaje entre la corriente. De esta relación nace esa ley de Ohm, en donde la forma más común de ver la ley de Ohm es que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Finalmente nosotros hablamos de lo que eran resistencias en serie, resistencias en paralelo, y hablamos de la potencia, en donde la potencia se puede encontrar como esa corriente por el voltaje. Para el caso de una resistencia, esta expresión de la potencia se puede escribir de dos formas adicionales.